Bienvenidos, bienvenidas. El planteo de estas clases de meditación es porque el yoga tiene como muchos escalones, ¿no?, para llegar a ese estado. Porque a veces nos olvidamos, algunos que estuvieron viniendo esta semana, que yoga es un estado de conciencia. Entonces, cuando uno le dice a una persona común que es yoga, piensa que yoga tal vez es un deporte o un ejercicio. O puede ir un poco más allá y pensar que yoga es lograr armonía, lograr paz, salud. Entonces, está bien eso, es real, pero en realidad son resultados, como si digamos, efectos colaterales de la práctica de yoga. Cuando uno practica yoga, tiene más paz, tiene más salud, tiene flexibilidad, tiene fuerza y demás. Pero el yoga también incluye el practicar un estado de yoga. Y ese estado de yoga es un estado no dual, un estado absoluto de conciencia. Pero vamos a ir un poquito más despacio. Cuando hablamos de un estado de conciencia, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿cuántas veces cambiamos de estado en 24 horas, por ejemplo? ¿Qué tipos de estado existen? Podéis comentarme aquí y si estáis viendo el vídeo, pues me podéis dejar en comentarios qué estados de conciencia conocemos. Despierto y dormido, por ejemplo. Cuando estamos dormidos, nuestra conciencia y nuestro mundo es completamente diferente. Ya las reglas no funcionan, las cosas pueden flotar, podemos ser diferentes de aspecto. El estado dormido es un estado de conciencia. ¿Qué más, por ejemplo? El estado de embriaguez. El estado de embriaguez, ¿no? Cuando nos tomamos una botella de vino, es otro estado, ¿no? Yo me siento que soy el más guapo, que bailo muy bien, que soy simpático. Luego al otro día tú miras y dices, ¡ay, qué he hecho!, ¿no? Porque estabas en un estado de conciencia alterado, ¿no?, que era embriagado. Entonces, ese también es un cambio de estado. También en la época de los 60, 70 o incluso hasta el día de hoy se experimenta con distintas drogas, ¿no?, como el LSD o plantas alucinógenas, para lograr diferentes estados de conciencia. Pues esos cambios de estado de conciencia hacen que yo perciba la realidad de una manera diferente. Entonces hay muchos estados de conciencia. Y este estado de conciencia, el estado de yoga, fue un estado que descubrieron o que tenemos una naturaleza innata y que nos quisieron dar una metodología de cómo llegar a ese estado absoluto. Porque, ¿cuál es el estado de yoga? Cuando uno dice el estado de yoga es un estado absoluto de conciencia, ¿no? Entonces, lo contrario al estado de yoga es un estado dual de conciencia, donde en el mundo hay personas que son nuestros amigos, nuestros enemigos. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Existen cosas que nos apegamos y cosas que no queremos tener en la vida. Y todo lo que hacemos en la vida es por eso. Querer tener un trabajo que me guste, querer tener un lugar que no me guste. ¿Me explico con esto? La mente funciona de manera dual. Cuando alguien entra por la puerta o entra en nuestra vida, directamente queremos clasificar. ¿Esa persona me cae bien o me cae mal? ¿Sí? ¿Esto lo quiero o esto no lo quiero? También hay una parte muy importante que ni siquiera la atendemos, que no entra dentro del radar de conciencia y se nos pasa desapercibido. Como por ejemplo, yo cuelgo un cuadro nuevo, da igual, nadie se ha fijado, ¿no? A lo mejor pasa 2 meses y dice, ¡ay, has colgado un cuadro!, ¿no? No está en tu radar de conciencia. Ahora, si tú eres el dueño de esta pared, pues igual vienes y lo primero que vas a mirar es, ¿me gusta ese cuadro que has puesto o no me gusta ese cuadro? ¿Me explico? Entonces, ¿cuán sesgados estamos en nuestra historia personal? Eso ya cada uno en su mundo, según su profesión, su historia personal y demás. Pero no podemos decir que todos vivimos en un mismo mundo interno. Cada uno vive en un mundo interno, ¿sí?, que es compartido y hecho entre todos. Pero dentro de ese mundo interno, todo el juego de ese mundo interno, hablo de nuestra vida, está hecho en enganches entre apego y aversión. Así jugamos ese coso o ignoramos completamente. Entonces, el estado de yoga es absoluto, lo cual quiere decir que no hay cosas a las que apegarse ni que rechazar. En estado de yoga, en estado absoluto, todo es perfecto como es, sea lo que sea.
¿Mm? Entonces, claro, si todo es perfecto como es, hay paz en mi interior, porque no hay nada que sobre en mi vida. Todo está perfecto. No hay nada que yo quiera. Todo lo que quiero ya lo tengo. Porque es un estado absoluto de conciencia. Pero ahora estaréis pensando, así no se puede vivir, ¿no? Porque las reglas del mundo existen. El mundo, cuando hablamos del mundo me refiero a la vida compartida en sociedad, y cada sociedad también es diferente, requiere un estado dual. Con la luz roja tú no cruzas la calle. Con luz verde tú cruzas la calle. Esta persona te hace mal, te hace daño, pues afuera, ¿no? Esta persona me hace bien, quédate conmigo. ¿Me explico? Eso funciona, es perfecto. Nuestro cuerpo es simétrico y, bueno, más o menos simétrico. Y funciona también dualmente, ¿no? Tenemos 2 hemisferios, tenemos 2 pulmones, tenemos también la sangre, ¿no? Hay un montón de, digamos, dualidad en nuestro cuerpo. En la vida hay un montón de dualidad. Las luces funcionan por dualidad, ¿no? En polo positivo, polo negativo. La brújula funciona dualmente. ¿Me explico? Esta realidad pareciese ser dual, ¿no? Y la habitamos y la vivimos de esta manera dual. Nuestros ordenadores funcionan con unos y ceros, ¿no? El binario, el código binario. Entonces, bien, funciona la relatividad, pero la conciencia es mucho más que esto. Y eso que es mucho más es lo que venimos a practicar en yoga. Lo que está más allá de la dualidad, incluyendo la dualidad de estar vivo o estar muerto. También. La dualidad de que existe un pasado y un futuro. Todo eso es la mente del yoga, que es inexpresable con palabras, porque las palabras también son duales. Entonces, el lenguaje es dual. Entonces, es muy difícil explicar algo absoluto con herramientas relativas, ¿no? Pero más o menos voy dando un acercamiento. ¿Me vais siguiendo un poco? ¿Sí? Muy bien. Después habrá un momento de preguntas. Entonces, simplemente lo que vengo a decir es que el yoga, y lo que vamos a ver, es, a lo largo de este curso, en estas 8 sesiones, son las herramientas que nos dejó la sabiduría del yoga para llegar a ese estado. Una vez que llegamos a ese estado, entonces lo practicamos, sostenemos ese estado de yoga, aprendemos a sostenerlo. Entonces, estas herramientas que nos dio el yoga, la primera vez que alguien las sintetizó y hizo que llegasen hasta el día de hoy fue Patanjali. Entonces, por eso centré este curso en los Yoga Sutras de Patanjali, que fue el primer sabio que hizo pues un compendio de lo que era el yoga. Hasta ese momento, aunque se venía enseñando miles de años para atrás, era enseñado de un maestro a un discípulo de manera oral. Se enseñaba de manera oral, de tú a tú, le enseñaban el yoga. Entonces, llegó este señor por el 400 a.C., más o menos, y dijo, bueno, vamos a hacer un compendio. El yoga es esto. Y empezó a explicarlo, cómo llegar a ese estado de yoga. Y también, qué no era yoga. Hizo 195 aforismos cortos. Aforismos son frases cortas, que en una frase, un párrafo muy cortito, te deja una idea. Y entonces en esa idea, pues tú a veces simplemente puedes leer un aforismo y quedar con eso trabajando y pensando para ti dentro. Y lo puedes releer y releer, o incluso dedicar tu vida a estudiarlo, ¿no? Y siempre que lo vuelves a releer, sacas algo nuevo. Entonces, este curso que yo quiero dar en estas 8 sesiones va a ir de eso. Vamos a ver el camino que nos dejó Patanjali, que en realidad no lo inventó él, eso tenemos que tenerlo claro, él no lo inventó, él escribió el tratado sobre el yoga, sobre cómo acceder al estado de yoga. Y las herramientas principales que nos dio fue el Ashtanga Yoga, o los 8 pasos para llegar a ese estado de yoga. Hay 8 pasos, y esos 8 pasos los vamos a ir viendo a lo largo de estas 8 lecciones. Hoy, la lección de hoy era presentar un poquito el curso, también contarles esto de Patanjali y qué es el yoga. Y bueno, en cada sesión iremos viendo distintas cosas, que serán, por ejemplo, nos enfocaremos en la siguiente sesión en alguno de los yamas y niyamas, que son las reglas internas y las reglas éticas y morales externas que hay que seguir.
Hablaremos de asanas, de posturas de yoga, cómo influye en nuestro estado de conciencia, de pranayama, respiración, que también influye en nuestro estado de conciencia, retraer los sentidos, concentración, meditación y samadhi. Entonces son los 8 pasos del yoga que vamos a ir recorriendo. No es que en cada sesión vamos a ver un paso de yoga, sino que vamos a ir recorriendo como por paquetes, que tengan cosas en común, esos paquetes de yoga. ¿Les parece bien? Sí. Qué bien. No había opción, o sea que mejor que estamos de acuerdo. Entonces, desde ahí que hemos hablado de que yoga es un estado y demás, me gustaría ahora también, si ustedes quieren hacer algunas preguntas o algo con respecto a esto que acabo de contar. ¿Qué dudas les genera? ¿Qué pensáis de aquí hasta ahora? ¿O he sido bastante claro a lo mejor y no tenéis dudas? ¿O no entendí nada, Ulises? Explícamelo otra vez. Si queréis que te expliquen algo. Dani, te quedaste con... Muy bien explicado. Entonces, ¿qué es yoga? ¿Qué es la práctica de yoga? Un estado de conciencia, ¿no? Practicar yoga es un estado de conciencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, el yoga acepta que tú puedes entrar en estados de conciencia elevados a través de distintas maneras. Por ejemplo, el recitar mantras, ¿no? Tú puedes cantar un mantra, recitar un mantra, que es una frase repetida, tú la repites, y entras con un estado, algunos dicen que es como de autohipnosis, en donde tú sientes ese estado absoluto, pareciese que desaparece el afuera, el adentro, parece flotar, ¿no? Entonces, acepta que existe ese estado a través de eso. También acepta que existe ese estado de yoga a través del uso de plantas o alucinógenos, como tomas el ayahuasca o setas alucinógenas, o en la India que se fuman sus tronchos de marihuana enormes, ¿no? Los yogis, los siddhis en la India, ¿no? Fuman marihuana. Acepta que tú puedes llegar a ese estado a través del uso de las plantas. El LSD, que también viene en definitiva, de origen vegetal también, ¿no? Acepta también. Tú puedes llegar a ese estado a través del uso de plantas. También acepta que tú puedes llegar a ese estado a través de recordar el dormir sin sueño. Eso es un poco raro, pero bueno, si tú puedes recordar cuando ese estado... Porque uno no desaparece cuando duerme, ¿verdad? Cuando tú estás durmiendo, no sueñas nada, pero tú estás vivo, ¿cierto? ¿Qué hay en ese estado cuando tú estás durmiendo sin sueño? Pues los yogis dicen que ese es un estado absoluto de conciencia también. Tiene sentido igual, ¿no? Desaparece todo, no hay yo, no hay lo otro, estado de conciencia. Pero ahora nos dice cuidado, porque igual que, por ejemplo, ustedes vienen a clases de yoga o van a clases de yoga en algún lado, ¿no? Y uno piensa que está bien. Estoy bien en postura para meditar, ¿no? Pero de golpe viene el profesor y te dice, no, no estás bien, ahora estás bien, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, uno piensa que está con el cuerpo erguido. Y luego viene el profesor y dice, no, esto es cuerpo erguido. Ah, pero yo así me siento raro. Salgo un rato por la puerta y ya vuelvo como antes, ¿no? Otra vez acá. Si el cuerpo, que lo vemos, podemos ver un espejo, nos pueden ayudar de fuera, es tan difícil de cambiar su manera de estar, imagínense de cambiar el estado de la conciencia. Yo puedo pensar que estoy cambiando un estado de conciencia elevado, y tal vez estoy cambiando un estado de conciencia peor que lo que tenía antes. ¿Me explico? Entonces, por eso los yogis dicen, cuidado con las plantas, cuidado con los mantras, cuidado con... Para lograr ese estado de yoga y asegurarnos, esto siempre en este camino que enseño yo, que es yoga, ¿cierto? Porque yo no niego que hay otras técnicas que puedan llegar a estados de conciencia elevados, lo que pasa es que yo desconozco. Hay sus especialistas en distintas técnicas que hay por ahí y cada uno tiene que encontrar la que se afina a él y la que sienta que le da paz, que le hace bien, que su vida va mejor, ¿no? A ver, la clave es que tu vida vaya mejor, que tengas más paz con las demás personas, que te sientas más realizado, que tengas menos estrés. Eso es una buena señal. Pero Patanjali, el yoga, nos dice, para no hacernos trampa nosotros mismos, no boicotearnos, no pensar que estás bien y estar peor,
nos dice, sigue estos 8 pasos, con esmero, con cautela, con tranquilidad. Y hablamos muchas veces, para seguir esos 8 pasos, nos dice, durante un tiempo largo, ser constante, tener buena memoria para recordar lo que se nos enseña, tener una buena técnica, o sea, que el que nos enseñe bien, y tener entusiasmo, tener ganas. Porque si nosotros tomamos el camino espiritual o cualquier cosa que hagamos sin entusiasmo, la mente va a estar para otro lado. El entusiasmo es muy importante. Creo que en eso yo, déjenme echarme unas flores, soy bueno para darle entusiasmo a mis alumnos, ¿no? Ya les dije que hoy iba a levitar y todo, imagínense si están todos entusiasmados. Entonces, el entusiasmo es necesario y la alegría en el camino espiritual es necesario. Entonces, para evitar caer en esos estados de, digamos, de trampa, de autosabotaje, en cual la meditación se convierte en un, ¿cómo decirlo? Autosatisfacción, autocompasión, un dormirse en un lugar calentito y cálido. Voy a meditar. Y pensando mis cosas. Ay, después le pago a esa señora. Y el coche que voy a... Entonces, para no caer en eso y pasarse años en esa trampa interna que es muy cómoda, pero no nos va a hacer trascender la vida humana. Y la vida humana es solo una manera de vivir. Nuestra conciencia es capaz de vivir una vida plena que trasciende la condición humana. Estamos hablando de que trasciende la vida y la muerte, trasciende todas las especies, trasciende la especie humana incluso. Se dice que el yoga viene de supraconciencia, de seres mucho más elevados que los seres humanos, ¿no? Entonces, para llegar a esos estados de conciencia, tenemos que saber abandonar la vida humana. Pero ¿cómo hacemos para abandonar toda esa película humana y toda esa cosa de una manera sana, sin caer en la trampa? Entonces nos dice, sigue estos 8 pasos. De hecho, los primeros pasos empiezan con reglas éticas y morales. No robes, no mientas, no mates, no desees de más, para asegurarte que tú vayas hacia un buen camino, a mejorar la humanidad, ¿no? Después viene con reglas internas, sé limpio, entrega tu obra, hazlo con pasión, ya lo veremos eso. Entonces, después practica asanas, tienes que tener un cuerpo sano, fuerte, poder estar en buena postura, tienes que tener salud, si no, no. Controla tu respiración y demás. ¿Me explico? Entonces, esta es la senda del yoga para lograr el estado de yoga. Pero el estado de yoga no somos dueños. El yoga. ¿Me explico? Al estado de yoga se puede llegar a través de la religión. Al estado de yoga se puede llegar a través de, yo qué sé, de muchas técnicas que hay hoy en día. ¿Me explico? No es que dice, tienes que practicar los 8 pasos del yoga para llegar al estado de yoga. Hay gente que nace con una propensión al estado de yoga y tienen una iluminación al ver un cielo estrellado o al ver una aurora boreal. ¿Sabíais? Hay gente que ha logrado ese estado absoluto. Incluso, les digo, esto parece un poco fuerte, pero han entrado a casa, les han robado todo lo que tenían y en ese momento han entrado en un estado absoluto de conciencia. Porque se han dado cuenta de la película que tenían, que se podía caer en un momento a otro, o perdiendo un familiar querido. Aurobindo, que es un sabio de la India que peleó mucho por la independencia, lo que pasa es que él peleó de una manera guerrillera. Aurobindo es un sabio iluminado. Él se iluminó cuando lo llevaron preso, se iluminó en la prisión en la India. Lo llevaron preso porque había hecho atentados, había sido una persona violenta, y estando preso logró el estado de absoluto. Claro, cuando salió estaba en paz con el mundo, ¿no? Siguió siendo un revolucionario, pero a su manera, más al estilo Gandhi, ¿no? Transmitiendo la paz interior. Porque al final la revolución de Gandhi también tenía que ver con esto. Solo siguió 2 principios de yoga. Ahimsa, que es no violencia, y satya, veracidad. Solo 2. Con 2 cosas que siguió de los pasos del yoga, logró la revolución de la India, ¿no? También él practicaba la austeridad, el conformarte con poco. También él practicaba asanas, se sentaba a meditar. Entonces, fíjense que se puede llegar de distintas maneras. A veces se puede llegar con
obra hacia los demás. Hay gente que pone todo su esmero, todo su entusiasmo, toda su constancia, lo que hablamos antes, para ayudar al prójimo. Y esa es su meditación, su trabajo, ¿no? Cada uno tiene sus maneras de ayudar. Entonces, con esto lo que quería aclarar es que este es un camino que es el Ashtanga Yoga o los 8 pasos del yoga de Patanjali Yoga. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Así que bueno, antes de seguir y de empezar con la parte práctica, ¿queréis comentar algo? O... Estáis poco preguntones, ¿eh? Voy a empezar a dar premios. Mejor pregunta, un paquete de inciensos. No sé, a mí se me ocurre, claro, es que a lo mejor la pregunta es, pero Todas las preguntas son buenas. ¿cómo sabes que estás en el estado correcto para poder alcanzar ese estado? Claro, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que tu mente está en la onda perfecta para poder Claro, llegar a ese estado? claro. Pues ¿Cómo lo sabes? es difícil de responder, claro. Sí, sí, sí. Pues primero hay que tener como muchas precauciones en el sentido de, pues como revisarse, muchas veces. Nunca dar por hecho como, lo he logrado. Siempre hay que volver a revisarse. Decir, ¿realmente estoy o me estoy yendo? ¿No? Otra vez, volver. También ponerse en manos de guías, de personas que pensemos que saben un poco más de nosotros y que nos ayuden, ¿no? Tener nuestros maestros, que pueden ser en un libro, o pueden ser en vídeos, o puede ser presencialmente, ¿no? Personas que nos ayuden a guiar, que sintamos por referencia o por percepción, que están un poco más elevados y que nos ayuden también. Y sobre todo el autoanálisis, el revisarse otra vez. Pero también hay algo adentro que también sucede. Hay una percepción, yo creo que también sucede. Pero cuando hablamos de autopercepción, pues sí, revisarse una y otra vez. Y no tener miedo de encontrarse los fallos y ser sincero con uno mismo, ¿no? Y decir, oye, sí estoy meditando muy bien todo, pero cada vez que tengo oportunidad mando al carancho a alguien, ¿no? O al final, cuando me hablan de X partido político, me pongo loco, ¿no? Entonces quiere decir que no estás sabiendo ser imparcial. Si hay cositas, miren, esa es una buena señal. Si hay cositas que nos detonan exageradamente, en Argentina decimos que me sacan el indio, entonces quiere decir que no estás sabiendo ser. Todavía estás en la dualidad. Porque una mente no dual, sí eliges, por ejemplo, yo soy del Barça, ¿no? Por ejemplo, por lo menos cuando estaba Messi, era más que un ejemplo. Pero yo digo soy del Barça. Pero si el Barça pierde o pasa algo, yo no voy a pelearme con nadie por eso. ¿Me explico? Simplemente, pierde, ya está, no pasa nada. ¿Sí? Tú votas a tal partido político. Bueno, pues no pasa nada, yo voto al que yo quiero. Perfecto, y podemos sentarnos a comer, que no pasa nada. ¿Me explico? Todo siempre respetando las reglas morales, ¿no? Alguien mata, asesina o lo que sea, bueno, aún así el yoga dice en absoluto eso también. Pero ¿me explico? Cuando tú te aferras mucho a una idea polar, a una idea dual, no estás muy practicado en el estado absoluto. Entonces las personas que practican meditación y practican yoga, ese estado absoluto de conciencia, relativizan todo un poco más. La vida no se enganchan tanto con el apego y la aversión, como comenzó la charla, ¿se acuerdan? El apego y la aversión ya son más cosas convenientes, medios hábiles, dicen los sabios, son medios hábiles para tener una vida mejor. Entonces yo me apego a este trabajo porque es un medio hábil de tener una vida mejor y lo cuido. Pero no visceralmente, sino con estrategia para una vida mejor, ¿no? Elijo a través de mi discernimiento qué es mejor para tener una vida mejor, y cuando soy muy, muy sabio, no solo para mí, también para más personas, para la sociedad, para la humanidad, para los animales, para los árboles. Cuanto tu conciencia más se expande, más abarcas. Entonces, eso es una buena señal, que te vuelves menos condicionada a tus apegos y tus aversiones. Y eliges más desde la
inteligencia. ¿Sabéis lo que quiere decir Buddhi, de Buddhi Yoga? O Buda, o el nombre que le dio, pues inteligencia para poder discernir. Eso quiere decir Buddhi, o Buda, o Yoga. Buda es una persona que es inteligente para elegir sin apego ni aversión. Pero puede ser inteligente y tener mucho apego por algo. Sí, no, solo me refiero a la capacidad de discernir, no en cuanto a si una persona es más lista o menos lista. Solo la capacidad de elegir sin que sea algo visceral. Porque nosotros pensamos que somos libres de elegir, pero en realidad no somos muy libres de elegir. Estamos muy condicionados por la sociedad y por lo que nos dieron en la infancia y demás. Entonces, no, yo elijo los gustos. Por ejemplo, si tú te pasas mirando las noticias 8 horas al día, la tele encendida, ¿no? O menos, con menos, te están inculcando un gusto. Claro, te están inculcando. Entonces luego tú vas a elegir, sea políticamente, o vas a elegir si tener una seguridad privada o pública y demás. Tú piensas que eres libre, pero te han machacado con determinadas cosas para elegir tu criterio. ¿Me explico? Entonces no somos tan libres. Por eso los yogis o los meditadores son peligrosos para este sistema. Porque son difíciles de enganchar, de atrapar. Eligen lo que los demás no eligen, lo que la mayoría no elige. Si eligen lo mismo que todo el mundo elige, también es otra señal de que estás jugando al juego dual. Te da libertad interna y externa. Sí, en el estado dual, ¿cómo eliges el bien o el mal? O cómo actúas, si eres un observador. Muy bien. Pues por eso seguimos las reglas éticas y morales de Patanjali. Entonces por eso se nos da, porque como es muy bien la pregunta de Juan, que dice, en un estado no dual, ¿cómo distingues el bien y el mal? En el estado absoluto no existe bien y mal. Sí, todo es. Por ejemplo, es como decir, el mundo sería perfecto si no hubiese volcanes. Pues entonces no sería el mundo, ¿no? La vida sería perfecta si la gente no muriese. Pues no sería el mundo. ¿Me explico? Esa cosa de que hay bien y mal, cosas buenas y cosas malas, está aquí. Las cosas son como son. Ahora, nosotros queremos vivir en sociedad y en paz. Eso sí, ¿cierto? Entonces ahí se nos dan las reglas. No matar, no robar, no mentir, no codiciar de más. Bueno, y alguna más que se me queda por ahí. ¿Me explico? Entonces, si siguiésemos esas 5 reglas éticas y morales, imagínense, si nadie roba, tú podrías tener sin candados, ¿no? Si nadie mata, si nadie miente, tendrían que todos, imagínate, sería un mundo más equitativo. ¿Me explico? Entonces, ahí están las 5 reglas. No, si Patanjali pensó en todo. ¿Y cómo distingues que no mientes? Es veracidad. Ya, sí, ya... No, eso lo tomaremos ya en próxima clase cuando veamos el tema de Satya y demás, ¿sí? Profundizaremos en esos temas, no se preocupen que hablaremos ahí. Hay que todo ir con mucho cuidado, con la mente bien abierta, porque hay ahí que matizar muchas cosas, ¿vale? Pero lo leeremos en la siguiente lección, así que te espero para la próxima charla. Ahora, a partir de ahora, vamos a empezar con la parte práctica del día de hoy, que vamos a hacer una meditación de unos 10 o 15 minutitos, un poquito como esté el ánimo, y dejamos estas charlas de lo que es Satya, cómo aplicar este camino del yoga de Patanjali en nuestra vida cotidiana de una manera sana, equilibrada y, bueno, apta para todos, espero. Así que, bueno, ahora vamos a tomar un pequeñito break, si quieren ponerse de pie, mover un poquito las piernas de 5 minutos para que vayan al baño y lo que sea, y empezamos con la parte práctica. Muy bien. Vamos a... Bueno, seguimos con esta segunda parte, que vamos a hacer una parte práctica de meditación, una meditación de unos 12 a 15 minutos más o menos, iremos viendo el tiempo de duración.
en la cual vamos a intentar experimentar o acercarnos a este enfoque no dual de la conciencia, la práctica de yoga, a través de esta meditación guiada. Voy a ir dando distintas pautas para que podamos seguirla e ir orientando de a poquito nuestra mente. En las meditaciones guiadas es como cuando nos enseñaron a andar en bicicleta, ¿no? Lo que hace el guía es irnos sosteniendo un poquito para que empecemos a andar en la bicicleta, ¿no? Entonces, al principio tienen que sujetarte muy fuerte, casi ponerte ruedines al principio. Pero luego, poco a poco vas quitando los ruedines, ¿no? Que dicen aquí, creo. Sí, las rueditas, decimos en Argentina. Quita las rueditas y ya vas ayudando y soltando poco a poco, ¿verdad? Entonces, la función del guía de meditación es ayudaros a que la bici se vaya encaminando. Y luego, cuando la bici se va encaminando, cada vez vamos a necesitar menos guía. Ya llega un momento que tú sueltas y vas, meditas. Entonces, es bueno hacer meditación guiada, sirve muchísimo y es genial, pero también les recomiendo explorar esta meditación sin guía, también, en silencio y recordando esos pasitos que vamos a hacer hoy. ¿Bien? Una cosa importante para la meditación es la postura corporal. Entonces, a veces nos cuesta estar en una buena postura corporal, podemos sentarnos en una silla y demás. Y si hay algún problema de salud o uno está muy agotado por cualquier actividad física o trabajo, no hay problema en que se tumbe, eso sí que es más peligroso porque nos podemos quedar dormidos. La posición tumbada del cuerpo nos está asociada al descanso. Y meditar no es descansar, al contrario, es despertar. Entonces, se recomienda siempre meditar en postura erguida. Y vamos a repasar unos cuantos puntos de conciencia para lograr esa postura erguida. Lo primero es sentarnos correctamente, sintiendo bien nuestros isquiones y que la pelvis esté ligeramente adelante. Otra cosa que vamos a hacer es observar que nuestra cabeza, que suele estar tendida hacia adelante, muy bien, retrocederla un poquito para atrás, sin demasiada tensión, pero la sensación que voy ahí atrás. Después, los hombros los voy a desplazar suavemente hacia atrás, abriendo un poquito el tórax. Otra cosa que podéis también hacer es relajar el mentón, relajar el maxilar, permitiendo que los dientes se separen un poquito, para que de esa manera estemos seguros que no estamos tensando nuestro maxilar. Otra cosa también importante es apoyar la lengua en el paladar, detrás de los dientes, en el paladar superior. De esa manera evitamos salivar demasiado, lo cual nos hace tragar saliva y nos distrae. Y también se dice que conectan determinados canales de energía que están conectados desde la lengua y cerramos un circuito energético al poner la lengua en la parte superior del paladar, justo detrás de los dientes, de manera cómoda. Por último, con respecto a esta postura, os recomiendo relajar los párpados hasta que de manera natural se separen un poquito. Los párpados han de estar ligeramente entreabiertos. Permitiendo que se cuele un haz de luz en nuestro campo visual. Pero no debemos distinguir formas ni enfocarnos en nada en particular. Debemos relajar la mirada y dejar que la visión se desenfoque. Hemos de estar muy atentos porque a veces guardamos tanta tensión en nuestros párpados que sin darnos cuenta sostenemos esa tensión. Entonces, trabajen un poquito en relajar los párpados, la frente, los pómulos. Relajamos todos los músculos
de la cara. Y ahora vamos enfocándonos en la respiración, haciendo 3 respiraciones profundas para relajar el diafragma. Inhalo lentamente, profundo hacia abajo. Y exhalo lentamente, dejando salir el aire en forma natural. Otra vez, inhalo lentamente. Y exhalo dejando salir el aire de forma natural. Una vez más, le seguimos dando flexibilidad al diafragma. Exhalo. Muy bien. Ahora permitan que la respiración tome un ritmo más natural. Intenten no controlar demasiado la respiración. No lo fuercen. El cuerpo respira a un ritmo más natural. Percibimos el movimiento de la respiración en la zona del abdomen. Permitan que el abdomen esté blando y relajado. Concéntrense en la respiración, sintiendo el abdomen que se hincha un poquitito, sin exagerar, y luego se deshincha. Continuamos un momento más en este trabajo de relajar la respiración. Recuerden que está bien querer respirar un poquito mejor, pero no debemos forzar la respiración. Siguiente paso que vamos a hacer es soltar nuestra mente. Esa duda que tenemos en nuestro interior, si lo estamos haciendo bien o mal, lo que debería o no debería. Soltar esas inquietudes, dejando que la mente vague libre. Nuestros pensamientos van y vienen. No nos apegamos a ninguna idea, ni tampoco rechazamos ninguna idea. Este es el trabajo interno con respecto a nuestros apegos y aversiones. Lo aplicamos en nuestro interior. No nos apegamos a ningún pensamiento
ni tampoco lo rechazamos. Simplemente observamos el devenir de los pensamientos mientras mantenemos la conciencia de nuestro cuerpo relajado, respirando en un ritmo sereno. Debemos mantener un estado despierto para vigilar de no caer en preferencias. Durante un minuto más, todo lo aceptamos tal cual está. Nuestro cuerpo relajado. Observa tu piel relajada, la ropa que llevas, tu pelo, tu expresión en el rostro. Por un momento, acepta todo como es. Por un momento, no es necesario que elijas si estás de acuerdo o no. Cuando cesas en elegir, empiezan a aparecer espacios de silencio en tu mente. Descubre esos espacios de silencio. Y cuando te halles en medio de uno de esos espacios de silencio, no te impacientes, no intentes llenarlo con una idea o palabras. Acostúmbrate o practica a habitar esos pequeños momentos de silencio en tu mente.
Y si no los encuentras o sientes que la mente está caóticamente como una corriente de pensamientos inmensa, permanece observando, sin apegarte y sin rechazar lo que está sucediendo. Tal vez lleve un tiempo de práctica ir calmando esa función dual de la mente. Bien, y en este último paso, suelta absolutamente todo y que tu cuerpo también lo note. Suelta toda la tensión de tu cuerpo, suelta toda la tensión de tu cara, suelta toda la tensión de tu mente. Por un instante eterno, abandona todo completamente. Ahora despacio empieza a respirar profundo y lento, como hicimos antes, 3 veces. Una vez más. Muy bien. Separando un poquito los párpados, integrando la experiencia con la realidad que te rodea. Como un antiguo símbolo que todos conocemos, esto de juntar las manos, simboliza la práctica de ese estado de yoga, que bueno, fue adquirido por muchas culturas y religiones, filosofías. Nosotros también, haciendo tradición, juntamos las manos, simbolizando que somos practicantes de ese estado no dual de la conciencia, y dejamos que la cabeza hacia adelante y agradecemos con el corazón todo el esfuerzo de muchos maestros para regalarnos este tesoro que nos puede liberar de la rueda del nacimiento, enfermedad y muerte. Respiramos profundo. Y vamos soltando. Pues muy bien. Espero que me hayas podido seguir la meditación. Si tienes cualquier duda, déjamelo en comentarios. Nos vemos en la siguiente sesión. Y gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme también aquí. Nos vemos. Shanti, Shanti. Besitos.
Muy bien. Gracias. Om.